Buenos días, bienvenidos a Personas que Trabajan con Personas. Hoy tenemos una entrevista con un sujeto, con un invitado de lujo, don Florentino Tino Romero Aro, de Paradalia. Tino tiene un largo historial de diferentes tipos de trabajo, de consultor, de agente de cambio, de agile coach, de muchos diferentes títulos, pero siempre haciendo un trabajo bien diferente a lo que hacen otras personas con descripciones similares de su trabajo. Vamos a ver la entrevista con Tino. Hola, buenos días, Tino Romero Aro, de Paradalia y de muchos otros lugares. Estamos encantados de tenerte aquí en Personas que Trabajan con Personas. Un placer, Tim. Muchísimas gracias por haberme invitado a este espacio y a ver si podemos pasar un rato agradable charlando sobre lo que nos gusta, ¿no? Sobre personas, cómo trabajan entre ellas y cómo se relacionan. Muchas gracias, Tim, por invitarme. Así es, pues nada, vamos allá, Tino. Una cosa, yo te conozco ya desde hace bastante tiempo. Siempre me ha llamado la atención tu manera de enfocar el trabajo bueno, no sé cómo tú te describirías. Yo diría que eres consultor, que trabajas bastante con cuestiones de transformación en empresas, quizá en ciertas áreas, pero quizás podríamos comenzar con una descripción tuya. ¿Qué es lo que tú haces en tus términos? ¿Qué es lo que aportas en términos de valor a las personas con las que trabajas? Bueno, a ver, para mí siempre dar una definición normalmente estática es bastante complicado porque al final sí que intento siempre adaptarme a la situación de la organización. Si tuviera que más o menos generar una pequeña definición, algo que se pudiera comprender, lo que hago es incorporarme dentro de las organizaciones y a través de los conocimientos que puedo tener de formas de trabajo, de desarrollo de las personas para que cambien su forma de trabajo también, de entendimiento un poco de su contexto, de su realidad, intentar evolucionar la forma en la que están haciendo las cosas, en las que, bueno, cómo entienden su forma de hacer, cómo entienden sus relaciones para con los demás, para con ellos mismos, y generar sistemas un poco de trabajo, sistemas en el día a día para que las personas puedan conseguir sus objetivos, puedan conseguir sus propósitos y también entender cómo son las cosas, porque a veces planteamos propósitos, tenemos ideales que van a ser muy difíciles de conseguir. Entonces es importante adaptarlo siempre a cómo somos, a cómo nos relacionamos y cómo vivimos nuestro día a día. Entonces se puede decir que me dedico a esa parte, ¿no? Quizás un poco difícil o dura de lo que es el cambio organizacional en el trabajo de campo. No hacer tanto PPTs o hacer otro tipo de cosas, sino estar ahí en el día a día y apoyar a las personas para su desarrollo. Es un poco. A veces le llamamos agente de cambio, en otras situaciones sería Agile Coach, Scrum Master, pero depende un poco los contextos y la forma de trabajo que se utilice. Eso sí, me encantan las metodologías, las formas de trabajo, me encanta el modelado, que de ahí es un poco lo que he estado trabajando con Tim y con John durante los últimos 3-4 años de mi vida, que me ha aportado muchísimas opciones a mi trabajo. Y es un poco, intento disfrutar del trabajo, relacionarme con la gente e intentar generar mejores espacios de relación. Difícil y duro, como dices, y también, por supuesto, muy, muy gratificante, entiendo. Eso es. Me he quedado quizá con dos cuestiones muy, muy importantes para mí, por lo menos en lo que acabas de comentar. Uno es ese término evolucionar. Es decir, quizá me gustaría saber un poco más qué es lo que entiendes por evolucionar. Y por otra parte entiendo que estás hablando de realidad, es decir, de realmente conectar no con nociones un poco teóricas, un poco abstractas, quizá algo hasta fantásticas, sino de alguna manera encontrar una base real a partir de la que están operando. ¿Es justo esto? ¿Estoy en lo cierto? Sí, a ver, los dos términos, tanto evolución como realidad, para mí van sumamente conectados, más que nada porque yo lo que busco es una evolución real.
La evolución ideal, pues bueno, las personas en nuestro día a día pensamos en cómo podríamos ser de aquí a 10 años, de aquí a 20 años, cómo nos gustaría ser, cómo nos gustaría haber sido, pero muchas veces es muy crudo, y creo que es la palabra, ¿no? Como cuando te comes una zanahoria y la saboreas y dices, esto es una zanahoria, ¿no? Sí. No es, pensaba que tenía un sabor mucho más potente, no, es así, esta es la zanahoria, ¿no? Y si la compras de un lado que a lo mejor no es ecológica como hoy en día, pues a lo mejor te sabe un poquito más a plástico, pero eso es, ¿no? La crudeza, ¿no? La esencia. Entonces creo que es importante conectar con entender tu entorno, creo que es uno de los principales elementos que tenemos que tener en consideración en el cambio, porque si no, no va a haber ese sentido de evolución real. Va a haber un sentido de me hubiera gustado que las cosas fueran, o los demás no están cambiando como yo quiero, o es que el mundo no me entiende. Entonces, creo que es muy importante, yo confío mucho en el poder de cada una de las personas, poder no como si fuéramos Spider-Man o Batman o algún otro superhéroe, sino en aquellas cosas que pueden hacer. Y creo que entender la realidad te permite comprender qué opciones tienes en tu día a día para cambiar las cosas, para mantenerlas, para optimizarlas un poco, para, oye, ajustar lo que está ocurriendo y también para darte cuenta de que hay cosas que, oye, llevas mucho tiempo haciendo que quizás deberías dejar de hacer y otras que deberías incorporar nuevas porque si no, no va a haber ese cambio. La persistencia es otro factor también muy importante, cómo continuamos haciendo para lograr esa evolución, porque lo que sí que me ocurre en el cambio, que para lograr esa evolución, y quizás es uno de los factores a tener en cuenta o mayores, es que si no somos capaces de mantener las nuevas formas de trabajo, va a ser difícil poder llegar a percibir ese sentido diferencial de evolución. Vamos a tener como un sentido borroso de evolución. Sí, yo quería llegar hasta allí, pero bueno, me quedé en el camino. O no es imposible llegar. Ya, pero no lo sabes, porque quizás no has mantenido, ¿no?, esas nuevas formas de trabajo el tiempo suficiente. Y eso es un poco mi labor, ¿no? Sosteniendo un poco la anterior pregunta, la labor de un agente de cambio, la labor de una persona que se dedica a entender a otros y sus formas de hacer, es hacerles entender que para que las cosas sucedan también se tienen que mantener. Que para mí, dentro del cambio, es quizás lo más importante. Si no somos capaces de mantener y de entender dónde estamos o qué es lo que va sucediendo, difícilmente vamos a ser capaces de modificarlo. Sé que lo que estás llevando a evolucionar incluye afianzar, incluye mantener, incluye incluso estructuras de supervisión, ¿no?, que permita poder hacer esto, además de estar pues, yendo más allá de donde se puede estar. Esta cuestión, ¿tienes un ejemplo donde o sea, nos puedes contar pues yo qué sé, un critical path, una especie de viaje de consultor sufrido sin sufrir? Es decir, un ejemplo en que esto está ocurriendo con alguna empresa. Lo primero, ya son 2 o 3 veces lo del tema de consultor. Sé que para ti a lo mejor la definición de consultor tienes una cosa. A mí a veces lo del tema de consultor me resulta complicado porque yo vivo muchas veces de mis propias respuestas. Y ese sentido muchas veces de autoliderazgo, de autoseguimiento, es fundamental en ser un agente de cambio, en ser una persona que se dedica a cambiar organizaciones en las que hay una masa ingente, ¿no?, de personas. Entonces, cuando hablamos de consultor, ¿no?, que comúnmente hablamos de yo te doy respuestas porque tú tienes preguntas, yo muchas veces entiendo que yo vivo de las mías propias, de intentar incorporar el feedback de los demás y de ahí elaborar mis propias respuestas para poder continuar viviendo, para poder continuar trabajando. Y aunque parece que es algo que diría cualquiera, sí, eso también lo hago yo, o eso también ocurre, muchas veces nos dejamos llevar sobre todo en el cambio organizacional, por lo que dice el jefe de o el responsable de, pero muchas de esas opiniones pueden no estar fundamentadas o pueden ser simplemente razones de una persona pero no conectadas con los demás. Y cuando trabajamos en organizaciones grandes, con 100, 200, 10.000 personas, es importante tener un sentido relacional, sistémico, de cómo están funcionando, ¿no? Entonces creo que es importante. Y hay un ejemplo, pues por ejemplo, de las múltiples historias en las que he trabajado, hay alguna, por ejemplo, me acuerdo una vez que intentamos hacer un
un Agile Marketplace. Un Agile Marketplace es, surgió, había muchas áreas diferentes en las que se estaba comenzando a incorporar Agile como nueva forma de trabajo, ¿no? De cambio de paradigma, pero lo que faltaba era un poco esa conexión entre las áreas. Se trabajaba mucho en el propio área, en el propio dominio, por países, pero no había conexiones entre ellos. ¿Qué se me ocurrió? ¿No? Junto un poco con las personas internas que había ahí y demás trabajando, fue el hecho de desarrollar un espacio en el que las personas trajeran un poco su sentido de demanda, necesito esto o me gustaría conocer esto, y también que tuviera un sentido de oferta. Y yo te puedo ofrecer este tipo de formación, o sé mucho de métricas y te lo puedo ofrecer. Entonces generamos un espacio colaborativo donde las personas a través de un panel ofrecían, en este caso, sus ideas, su conocimiento, y también aportaban sus necesidades. De tal forma que hacíamos matches, ¿no? Hacíamos, en este caso, conexiones para luego, posteriormente, de manera gratis, aprovechando el conocimiento de la gente, poder generar espacios en el que hubiera ese intercambio de conocimiento, ese sentido colaborativo, que estas nuevas formas de trabajo pues también intentan generar. Vale, no te voy a contar una historia ni de éxito, ¿no? Más bien de aprendizaje. Lo que ocurrió es que hicimos la sesión, fue una sesión genial, o sea, a nivel de facilitación, a nivel de espacio, la gente estaba súper contenta, lo hicimos, funcionó muy bien, teníamos más de 80 personas, tuvo mucho impacto, hubo mucha difusión sobre ello. Sin embargo, nos encontramos que después de hacer esos matches, esas conexiones entre la gente para hacer sesiones posteriores y demás, no hubo ningún tipo de continuidad. No hubo ningún tipo de continuidad porque la propia cultura de lo que se estaba haciendo era seguir trabajando internamente. Entonces, estábamos asumiendo, dando por hecho, de que por el hecho de traer a la gente a un espacio de distintas áreas, iban a empezar a comenzar a trabajar entre ellos. Hombre, en ese espacio sí que trabajaron entre ellos, pero la continuación posterior al espacio, es decir, ese trabajo de campo, ese trabajo del día a día, les llevaba nuevamente a trabajar en su área, a trabajar en su dominio, a trabajar en su país y olvidarse casi completamente de esos compromisos que habían tenido en el otro lado, porque los compromisos que más fuerza tenían eran los compromisos del día a día, ¿no? Para mí, en este caso, esto sucede muy a menudo en las organizaciones y para mí refleja un poco ese sentido de aprendizaje de que muchas veces damos por hecho de que van a suceder cosas que no suceden posteriormente y que hay que trabajar mucho más las conexiones y sobre todo esos sentidos iterativos que estas formas de trabajo Agile nos han hecho aprender, por lo menos a mí, sentido repetitivo, porque la cultura consiste en eso, en que todos los días tiene probabilidad de ser repetido, de ser puesto en marcha nuevamente, ¿no? Yo veo un lugar y sé más o menos cómo me comporto. ¿Por qué? Pues porque hay una serie de elementos que me hacen entender que es así como me comporto, como me debería comportar. Si no lo hago, me salgo de ahí. Entonces creo que eso es otro de los elementos a entender, ¿no? De lo que hay. No sé si vale este ejemplo, Tim, pero... No, vale fantásticamente el ejemplo, porque tú, como dices, es más bien un proceso de aprendizaje, pero un proceso de aprendizaje en que tú mismo estás involucrado. No es que estés como haciendo que otros aprendan, que aprendan a ellos, como la niña del anuncio. Yo lo he entendido, pero él no. Es como esta cuestión de que yo sí le pillé a ellos no. Entiendo por lo que me estás comentando que este sentido de evolucionar tiene mucho que ver con este sentido de estar, si quieres, junto con las personas con las que estás trabajando y respondiendo a los aparentes faltas de éxito, porque como tú bien decías, esto no es un caso de éxito, es un caso de aprendizaje. Y quizá enfatizas ahí la importancia de ir conectando, de ir creando un sentido más amplio del proyecto. Y en ese sentido hay un par de cosas que quiero comentar. Una de ellas es que has mencionado un poco de paso algunos términos un poco manidos, como puede ser feedback, como puede ser consultor, como decías, como puede ser agile mismo. Y sí. Hay como ese sentido que decías tú de que mucha gente cuenta que hacen lo mismo. Es decir, yo hago Agile, yo hago Scrum, yo hago evolución, yo hago aprendizaje, yo hago. Y claro, lo que acaban diciendo es como utilizar un término
y cómo conectarlo con lo que hacen, lo cual es relativamente fácil de hacer. Pero entiendo que hay una diferencia esencial en lo que tú estás expresando. ¿Cómo dirías que se diferencia el trabajo de posiblemente los muchos agilistas o las muchas otros tipos de profesional que han estado junto contigo en empresas bien grandes y lo que tú haces? A ver, diría lo primero que, o sea, esto puede generar cierta controversia o lo que sea, que, Es bueno, la idea. Sin sí, controversia, ¿dónde estamos? mi enfoque, mi aproximación, primero viene por cómo he vivido yo el cambio en las organizaciones, que, bueno, podría contar la historia o no de cómo yo lo he vivido, pero creo que cada persona tiene una forma de entender el mundo distinta, que de ahí es de donde radica un poco ese sentido de modelar. Y creo que yo voy buscando de alguna manera mi verdad en cuanto al cambio. La verdad en cuanto al cambio es qué es lo que se debe aplicar en cada momento, qué es lo que podría ser más conveniente para el grupo de personas con el que estoy trabajando, dentro, sin olvidarse de que estamos dentro de una organización, dentro de una relación con otras organizaciones, dentro del mundo, ¿no? Y que, pues bueno, es complicado. Cualquier cosa que hagas puede llegar a impactar de una manera desmesurada, de otras formas, y tenemos que trabajar un poco recibiendo feedback de eso. Hay muchos términos que trabajar. Mi forma de entenderlo es el hecho de que las formas de trabajo tenemos que entenderlas como una base de información para poder determinar qué es lo que se debe aplicar en cada momento con el grupo de personas que estamos, con los equipos que trabajamos o la organización en la que estamos. Yo a lo largo del tiempo he pasado de aplicar de manera literal prácticamente Scrum, Agile, Kanban y muchas otras cosas, y entiendo que cuando empezamos es importante, porque tampoco tenemos otras referencias, pero también creo que debemos convertirnos en personas que diseñan, que adaptan, que entienden cómo hacer que otras personas puedan entender mejor para que ellos puedan cambiar. Si al final nos dedicamos a esto, si yo lo entiendo muy bien, que es el primer paso, entenderlo, practicarlo, aplicárselo a uno mismo, porque confío mucho en ese liderazgo y seguimiento ejemplarizante, es decir, si yo no puedo ir a los demás con algo que yo mismo no me he aplicado. Tengo un alto grado de autoexigencia y eso hace que primero casi todo lo que intento hacer a los demás me lo aplico yo mismo o busco un entorno seguro donde aplicarlo y luego poco a poco voy incorporando ese sentido de feedback que va incrementándose. Y creo que eso es uno de los puntos fundamentales de mi forma de hacer. Luego que intento aplicar las formas de trabajo allá donde se necesitan y también diseño formas de trabajo en base a conceptos. Es decir, estamos rodeados de algo que llamamos metodologías o métodos y muchas veces son procedimientos o libros blancos o estructuras ya prediseñadas que tienen que aplicarse así, sí o sí, y si no, no funcionan. A ver, y entiendo que haya cosas que sí que haya que incorporarlas así, pero la realidad es que en el mismo instante que das una forma de trabajo o haces una explicación a una persona, cada uno lo acaba aplicando de maneras distintas. Y también ahí está la riqueza, ¿no? De no solamente esa aplicación distinta, sino cómo hacemos, como facilitadores del cambio, que también es otra de las etiquetas que suelo utilizar, cómo hacemos para que entre todos podamos entender los diferentes contextos que puede haber en una organización, en un mercado, en una relación, y vamos adaptándonos y nutriéndonos de la relación de los demás, que creo que es sumamente relevante. O sea, si cogiéramos ahora mismo 10 personas y con 10 equipos distintos y explicáramos qué es Scrum y cómo lo pueden aplicar y empezáramos a hacer supervisión con cada uno de ellos, saldrían 10 ejemplos distintos de lo que es Scrum. ¿Podríamos llamarles Scrum? Pues es que a lo mejor en algunos no aplica. Pero a lo mejor sí que pueden hacer sincronizaciones, a lo mejor sí que pueden hacer elementos iterativos, a lo mejor tenemos que dejar de aplicar Scrum y aplicar otra cosa distinta, que se llame Kanban o se llame de otra manera, o a lo mejor tenemos que hacer una forma de trabajo aplicada. Esto habla muchas veces del mal que también nos puede hacerse intentar seguir un libro, porque nos estamos olvidando de cómo están trabajando las personas, de ese sentido real.
Y muchas veces cuando vamos a las organizaciones a cambiarlas, olvidamos observar lo que está ocurriendo. ¿Cuál es la esencia de esa organización? ¿Cómo están trabajando? O sea, ¿tienen un fuerte vínculo jerárquico? ¿No lo tienen? ¿Son personas que ya de manera colaborativa se sincronizan continuamente? ¿El tipo de producto que realizan les hace tener incidencias continuas y tener que resolverlas? No, porque es que dependiendo de ese contexto tendremos que adaptar o incluir unas cosas u otras. Y creo que ese trabajo, al que muchas veces no se le da valor porque lo que queremos es hacer Scrum en Kanban, Portfolio Management, Safe o lo que sea, se nos olvidan y pasamos directamente a aplicar el libro. Y a ver, que como consultores está guay y que podemos comercialmente vender algo, pero que creo que es fundamental entender qué ocurre, qué están necesitando las personas, hablar con ellas y de ahí intentar impulsar cambio si lo necesitan. Y si no, muchas veces también ese sentido de renuncia, de decir, mira, ahora mismo no es el momento. Todos queremos ganar dinero y demás, pero yo trabajo desde la honestidad y creo que es una cosa también que allá donde voy pues queda. Y la honestidad habla de si se necesita bien, si no, esperemos a otro momento. Entonces lo que quedaría sería mantener una relación de cada 15 días, un mes, ir hablando con la gente y si en algún momento se necesita, pues aplicamos. Y si no se necesita, o ellos consideran que no y que no van a estar dispuestos a incorporar esos cambios, pues oye, lo dejamos durante un tiempo y nos dedicamos a otra cosa, ¿no? Porque no todo el mundo tiene necesidades de cambio ni tiene tiempo para entenderlas y para involucrarse, que quizás es más relevante. Siento la explicación a lo mejor muy larga, Tim, pero... No, una tremenda riqueza de ideas ahí, Tino, muy interesante. Una cuestión que ha estado surgiendo mientras hablabas era como la casi muy consabida historia de Taiichi Ohno, ¿no? Ahí en Japón, la creación del toyotismo, del lean, etcétera, etcétera. Y como él realmente lo que hacía era hacer lo que quizá tú estás describiendo, es decir, observar en detalle, organizar sus respuestas en función de la realidad de lo que de hecho estaba ocurriendo en el Japón de aquel entonces, más que aplicar las nociones ya populares, las maneras de hacer, como podría ser pues la famosa manera de la empresa Ford de producir coches ya empujando. Se dice mucho, ¿no?, en el periodismo, en otras áreas, que si algo no tiene nombre, no existe. Es decir, si algo no se habla de ello, no existe, etc. Quizá hay un vicio que va un poco al revés, que una vez que algo tenga nombre, muchas veces se le da un sentido de existencia más allá de lo que a lo mejor se merece, y eso quizá impide, entiendo por lo menos que estás comentando, que se vaya refrescando, que se vaya actualizando, que se mantenga ese contacto con la experiencia real, que entiendo que es esencial para un trabajo efectivo en términos de lo que tú estás diciendo. Y al hilo me lleva probablemente lo que va a ser la última pregunta, porque el tiempo va tic-tac, tic-tac. Una cosa es esta, tú has mencionado en diferentes momentos modelar, que sabes que es un tema pues querido por mí, cercano a mi corazón, pero quizá lo que me interesa saber es qué es lo que tú entiendes por esto, si esto tiene que ver con cómo organizas esta aproximación tan creativa al trabajo que has estado exponiendo. Es decir, en cierto sentido, ¿cómo te guías? ¿Cómo te organizas? ¿Tienes tú una metodología de fondo? ¿Tienes una manera de organizarte? ¿O es a ver qué venga y responderé sobre la marcha? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te organizas? ¿Hasta qué punto eres un artista disciplinado? Creo que primero explicar, o sea, he estado en muchos cursos contigo también, con John, he hablado con mucha gente también de esto, de lo que es modelar o no, y la verdad es que yo sé que en este caso, por dar controversia también, sé que dais definiciones de ello, sé que también la gente lo comenta. A mí siempre me ha resultado complicado llegar a poner, y vuelvo otra vez a lo mismo, me cuesta mucho colocar etiquetas o incluso definir las cosas, porque quizás si me tuviera que decir también otra definición, ¿no?, aunque no me gustan, de a lo que me dedico es intentar entender aquello que no tiene etiquetas todavía, aquello que simplemente está funcionando. O sea, yo soy un amante de aquello que funciona, ¿no?, de cómo funcionan las cosas, aunque sea muy duro, ¿no?, intentar plantearlo. Y creo que modelar
poniendo ejemplos, yo me acuerdo de las primeras formaciones, por ejemplo, hace ya muchos años, ¿no? que estuve contigo, y algo que me sirvió a mí mucho era entender cómo intentar incorporar instrucciones sencillas para el trabajo en equipos, incluso en las organizaciones, algo sencillo, dejar a la gente que experimentara por ellos mismos cómo es el mundo que les rodea, cómo está sucediendo, independientemente de lo que esperamos, porque hay veces que, bueno, siempre las respuestas te sorprenden y la experiencia de cada uno, y posteriormente, en base al feedback, ¿no? A recabar información y darle forma al ruido, ¿no? A aquellas cosas que todavía están en vías de intentar dar forma o simplemente orientar a la gente, ir descubriendo, ¿no? Ir descubriendo un poco cómo es la vida, cómo entiendo la vida que tengo alrededor y cómo también la voy estructurando. Creo que eso también es importante. Está la PNL. Creo que el sentido del modelado con DBM, que es un poco uno de los enfoques que hemos estado trabajando también mucho tiempo, tiene un sentido experiencial muy, muy grande, o sea, darle todavía a la persona un sentido de experimentar su propia vida mayor, y creo que eso también me ha servido. Creo también que, por ejemplo, estos elementos de modelar, si tuviera ejemplos prácticos, me permite entender la organización como algo que está en continuo movimiento y con lo que me puedo relacionar, que puedo entender con quién me debo relacionar y de qué manera. Yo tengo una frase que siempre utilizo cuando estoy haciendo coaching con otras personas, otros agentes de cambio, facilitadores, y es: la sesión ya ha empezado. Para mí viene a representar el hecho de que, primero, nunca me han gustado demasiado las sesiones de coaching entre las cuatro paredes, porque entiendo que el coaching continúa después. Tenemos una responsabilidad muy grande como personas que desarrollan a otras y que trabajan con otras personas, de comprobar aquello que sucede fuera de esas cuatro paredes, de ser partícipes de la vida de otras personas y sentirnos también ahí. Entonces, para mí es tan sumamente importante lo que hago en una sesión de facilitación como el tener la posibilidad de comprobar de manera lo más objetiva posible cómo esas personas se van a relacionar con otras. Porque si no, siempre tengo un sentido de estar engañando o de que me estén engañando, aunque suene un poco así. Y creo que modelar, en este caso, entender la vida como yo la entiendo y con mis habilidades y cómo las puedo desarrollar, me permite eso, pues que mi esencia, mis propósitos, mi sentido de facilitación pueda progresar, pueda estructurarse, pueda de alguna manera transmitirse de una mejor manera a otras personas. Es algo que moriré y todavía estaré desarrollando, pero es una cosa que llevo y que seguiré utilizando. Hay veces que se me olvidan cosas, que no recuerdo cómo se hacían algunas u otras, pero creo que la esencia está en entenderte que tú estás dentro del mundo, que te estás relacionando contigo mismo y con otros, y cómo hacerlo, ¿no? Cómo poder evolucionar ese tipo de relaciones. En este caso a mí me apasiona porque también forma parte de mi trabajo. Lo haría gratis, o sea, no tengo problema en decirlo. Y a veces tengo problemas con ello, ¿no? Por cobrar incluso por lo que hago, porque realmente me apasiona. Y luego darle forma en una metodología, en un método, en un procedimiento, como estábamos hablando, en la etiquetar. Para mí tiene valor porque comercialmente trabajamos así, pero lo que sí que es verdad es que, y siempre también comento lo mismo, llegas a una sesión, tienes delante tuya 100 personas, te plantas allí y de verdad que puede haber 100 metodologías y es verdad que necesitas tener ese conocimiento, pero ¿qué haces? ¿Qué haces ahí? ¿O qué haces cuando tienes el sentido de querer hacer que las personas evolucionen en la empresa, generen más retorno de inversión o que se relacionen de una manera más comunicativa? ¿Haces 4 talleres y ya está? ¿Que es por lo que te han pagado? Sí. Sin embargo, siempre nos quedará el hecho de comprobar cómo las relaciones luego van realizándose dentro del tejido empresarial, entre empresas, dentro de la organización. Últimamente, en este último año, he estado trabajando muchísimo con temas de formación, no tanto con cambio por temas presupuestarios principalmente, no ha habido esa bolsa de dinero, ¿no?, para poder invertir. Y con las formaciones, aunque las hagamos lo más experiencial posible, espacios de experimentación, siempre me queda la sensación de ¿y qué harán luego? ¿Cómo lo aplicarán o cómo lo usarán en su día a día? Y para mí eso es un regalo, ¿no? Entenderlo, verlo, cómo lo van haciendo y cómo a través de algo que yo puedo dar, ellos le van dando forma o ellas, me encanta, me encanta.
Así que si tuviera que escribir para qué me ha ayudado modelar o para cómo entiendo esto, es así. Feedback también, ¿eh? Entiendo el feedback así, como el hecho de aquello que yo estoy haciendo en el mundo, cómo me vuelve, cómo yo lo estoy comprendiendo, cómo yo lo puedo articular para evolucionar, para ser quizás mejor o peor, que también es otra de las cosas. Odio, y perdón el inciso y a lo mejor terminar con ello, odio el término mejora continua. Odio, mejor, odio. Lo odio en el sentido de que nos estamos olvidando de otras partes, y también a eso yo creo que nos dedicamos en el tema de personas que trabajan con personas. Cuando hablamos de mejora continua, no nos acordamos de que podemos empeorar continuamente también, o de que verdaderamente lo que puede estar ocurriendo es nada, que no estamos notando ningún cambio, ni mejor ni peor, que la cosa se quede lo más neutra posible, que no percibamos absolutamente nada, o que simplemente lo notemos como esa sensación de, bueno, esto ni fu ni fa. Y la verdad es que en mi tiempo de cambio organizacional no he conocido muchísima gente que genere ese sentido de mejor muchas veces. Lo que sí que generamos muchas veces es ese sentido de o peor o neutro, por utilizar demasiado la etiqueta, ¿no? Por estoy utilizando ya la etiqueta, sigo haciendo las cosas igual que siempre, pero ya ha cambiado, ¿no? Ya ha generado otra cosa distinta. Y creo que, volviendo otra vez al principio de lo que comentábamos, Tim, ese sentido de estar en la realidad, de entender lo que nos rodea y sobre todo poder estructurarlo y articularlo, pues bueno, es un poco lo que puedo decir en cuanto a modelar, cómo entiendo yo el trabajo de mi día a día. Gracias, Tim, por la pregunta. Que me he explayado otra vez, pero me viene... Claro que te has explayado, esa era precisamente la idea. Y mira que has respondido a las preguntas, Tino. Muchísimas gracias. A ti, siempre. Por estar aquí, muy, pero que muy interesante. Y una gran riqueza de experiencia que nos has repartido, compartido y repartido, ya que estamos. Ahora, la cuestión básica es esta. Podríamos estar aquí horas y horas y horas hablando, pero creo que has aportado mucho en el espacio que nos ha sido pues concedido, lo que ha sido posible. Así que muchísimas gracias. Y espero volver a verte por aquí. Sí, dime. Sí, lo único, una cosa. Sí que comentar también. Muchas veces, me pasa muchas veces con las relaciones con profesores o con coaches o con supervisores, ¿no? De que muchas veces no agradecemos lo suficiente a la gente que nos ha estado acompañando durante el camino. Y eso pasa también muchas veces y me ocurre. Quería ya aprovechar y agradecerte tanto a ti como a John, como a las personas que me han estado acompañando durante este tiempo trabajando con otras personas, su trabajo y su esfuerzo. ¿Vale? Que eso también ayuda a entender cómo hacen las cosas. Así que muchísimas gracias, Tim, por el espacio, y como ya más activado, pues espero que tengamos muchos más espacios posteriores. Esperemos que sí. Por eso sirve el Internet. Vamos a ver si podemos estar a la altura de las oportunidades que nos ofrece. Muchas gracias, Tino. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Chao.